Daba gusto ver aquel festín tan bien presentado, y Joe, sin ser demasiado vanidoso, era de la opinión de que más gusto daría comerlo. Un viaje sin fatigas ni peligros. Repetía. Una comida a tiempo. Una hamaca perpetua. ¿Qué más se puede pedir? Y el bueno del señor Kennedy, que no quería venir, por su parte, el doctor Ferguson realizaba una inspección minuciosa del aeróstato, el cual no había sufrido en la tormenta avería alguna. El tafetán y la gutapercha habían resistido a las 1000 maravillas. Teniendo en cuenta la altura actual del terreno y calculando la fuerza ascensional del globo, el doctor vio con satisfacción que había la misma cantidad de hidrógeno y que, hasta entonces, la envoltura se mantenía perfectamente impermeable. No hacía más que 5 días que los viajeros habían salido de Zanzíbar. La provisión de pemmican estaba incólume, la de galletas y carne en conserva bastaban para un largo viaje, por consiguiente, lo único que había que renovar era la reserva de agua. Los tubos y el serpentín se hallaban en perfecto estado. Gracias a sus articulaciones de caucho, se habían prestado dócilmente a todas las oscilaciones del aeróstato. Terminado su examen, el doctor puso en orden sus apuntes. Trazó un croquis muy exacto del terreno circundante, con la pradera que se extendía hasta perderse de vista, el bosque y el globo inmóvil sobre el cuerpo del monstruoso elefante. Pasadas las 2 horas que tenía a su disposición, Kennedy volvió con una sarta de rollizas perdices y un pernil de oryx, animal perteneciente a la especie más ágil de antílopes. Joe se encargó de guisar este aumento de provisiones. La mesa está puesta, anunció luego con cierta solemnidad. Y los 3 viajeros no tuvieron más que sentarse sobre la alfombra de verdor. Las pezuñas y la trompa del elefante fueron declaradas exquisitas por unanimidad, se bebió a la salud de Inglaterra, como de costumbre, y deliciosos habanos perfumaron por primera vez aquella encantadora comarca. Kennedy comía, bebía y hablaba por los codos, estaba un si es no es achispado, y propuso seriamente a su amigo el doctor establecerse en aquel bosque, construir en él unas cabañas y comenzar la dinastía de los Robinsons africanos. La idea no tuvo consecuencias, si bien Joe se propuso a sí mismo para desempeñar el papel de Viernes. La campiña parecía tan tranquila, tan desierta, que el doctor resolvió pasar la noche en tierra. Joe formó un círculo de hogueras, barricadas indispensables contra las bestias feroces. Las hienas, los naguardos y los chacales atraídos por el olor de la carne del elefante, vagaban por los alrededores. Kennedy tuvo que hacer algunos disparos para ahuyentar a visitantes demasiado audaces, pero, finalmente, la noche transcurrió sin incidentes desagradables. Capítulo 18. El Caragua. El lago Ukerewe. Una noche en una isla. El Ecuador. Travesía del lago. Las cascadas. Vista del país. Las fuentes del Nilo. La isla de Benga. La firma de Andrea de Bournou. El pabellón con las armas de Inglaterra a las 5 de la mañana siguiente, empezaron los preparativos para la marcha. Joe, con el hacha que había tenido la fortuna de encontrar, rompió los colmillos del elefante. El Victoria, recobrando su libertad, arrastró a los viajeros hacia el nordeste a una velocidad de 18 millas. Durante la noche anterior, el doctor había calculado cuidadosamente su posición guiándose por la altura de las estrellas. Se hallaba a 24 minutos de latitud por debajo del Ecuador, o sea a 160 millas geográficas. Atravesó numerosas aldeas sin hacer ningún caso de los gritos que provocaba su aparición, tomó nota de la conformación de los lugares basándose en observaciones sumarias, salvó las cuestas del Rubembé, casi tan pinas como las cimas del Usagara, y más adelante, en Tenga, encontró las primeras lomas de las cordilleras de Caragua, que, en su opinión, derivan necesariamente de las montañas de la Luna. La antigua leyenda que convertía aquellas sierras en la cuna del Nilo se acercaba a la verdad, puesto que confinan con el lago Ukerewe, presunto receptáculo de las aguas del Gran Río. Desde Kafuro, gran distrito de los mercaderes del país, distinguió por fin en el horizonte aquel lago tan buscado que el capitán Speke entrevió el 3 de agosto de 1858. El doctor Samuel Ferguson se sentía enormemente emocionado. Estaba casi llegando a uno de los principales puntos de su exploración, y sin soltar un momento el anteojo, observaba el menor accidente de aquella comarca misteriosa, estudiándola con todo detalle. Debajo de él se extendía una tierra generalmente estéril, que no presentaba más que algunas laderas cultivadas, el terreno, sembrado de conos de mediana altura, se hacía llano en las inmediaciones del lago, campos sembrados de cebada reemplazaban a arrozales,
y allí crecían el llantén de donde se saca el vino del país y el mani, planta silvestre sucedánea del café. Un conjunto de unas 50 chozas circulares cubiertas de bálago en flor constituía la capital de Caragua. Se percibían sin dificultad las expresiones atónitas de una raza bastante bella, de tez morena amarillenta. Mujeres de una corpulencia inverosímil se arrastraban por las plantaciones, y el doctor asombró a sus compañeros diciéndoles que aquella obesidad, allí muy apreciada, se obtenía por medio de un régimen obligatorio de leche cuajada. A mediodía el Victoria se hallaba a 10:45 minutos de latitud austral, y a la 1 de la tarde el viento lo empujaba hacia el lago. Aquel lago debe al capitán Speke el nombre de Nayance Victoria. En aquel punto tenía unas 90 millas de ancho. En su extremo meridional el capitán encontró un grupo de islas al que llamó archipiélago de Bengala. Llegó hasta Muanza, el este, donde fue bien recibido por el sultán. Hizo la triangulación de aquella parte del lago, pero no pudo conseguir una barca para atravesarlo, ni tampoco para visitar la gran isla de Ukerewe, que es muy populosa. Está gobernada por 3 sultanes, y al bajar la marea, no forma más que una península. El Victoria abordaba el lago más al norte, lo cual apesadumbraba al doctor, que hubiera querido determinar sus contornos inferiores. Las orillas, erizadas de matorrales espinosos y maleza inextricable, desaparecían literalmente bajo miríadas de mosquitos de un color parduzco. Aquel país debía de ser inhabitable y estar deshabitado. Se veían manadas de hipopótamos revolcándose en los cañares o sumergiéndose en las blanquecinas aguas del lago. Este, visto desde lo alto, ofrecía hacia el oeste un horizonte tan ancho que parecía un mar. La distancia impide establecer comunicaciones entre una y otra orilla, además, las tempestades son allí fuertes y frecuentes, pues los vientos no encuentran obstáculo alguno en aquella cuenca elevada y descubierta. Trabajo le costó al doctor dirigir el globo. Temía ser arrastrado hacia el este, pero, por fortuna, una corriente le llevó directamente al norte, y a las 6 de la tarde, el Victoria se situó sobre una pequeña isla desierta, a 003 minutos de latitud y 320,52 minutos de longitud, y a 20 millas de la costa. Los viajeros lograron anclar en un árbol, al anochecer calmó el viento y pudieron quedarse allí tranquilamente. Era impensable tomar tierra, porque allí, lo mismo que en las orillas del Nayance, las legiones de mosquitos cubrían el suelo como una densa nube. Joe volvió del árbol acribillado, pero, como le parecía muy natural que los mosquitos picasen, no se desazonó ni poco ni mucho. El doctor, sin embargo, menos optimista, soltó toda la cuerda que le fue posible para librarse de aquellos despiadados insectos que ascendían con un murmullo inquietante. El doctor estableció la altura del lago sobre el nivel del mar, tal como lo había determinado el capitán Speke, es decir, 3.750 pies. «¿Con qué estamos en una isla?», dijo Joe, que se desollaba rascándose. «Una isla que podríamos recorrer en menos». «¿Qué canta un gallo?», respondió el cazador, «y donde, salvo esos amables insectos, no se ve un solo ser vivo». «Las islas de que está el lago salpicado», respondió el doctor Ferguson, «no son, en realidad, más que crestas de colinas sumergidas, y no hemos tenido poca fortuna en encontrar en ellas un abrigo, porque las orillas del lago están pobladas de tribus feroces. Dormid, pues, ya que el cielo nos prepara una noche tranquila». «¿Y no harás tú otro tanto, Samuel?». «No, yo no podría cerrar los ojos. Mis pensamientos me lo impedirían. Mañana, si el viento es favorable, marcharemos directamente hacia el norte y tal vez descubramos las fuentes del Nilo, ese secreto hasta ahora impenetrable. Tan cerca de las fuentes del gran río me sería imposible conciliar el sueño». Kennedy y Joe, a quienes no turbaban hasta tal extremo las preocupaciones científicas, no tardaron en dormirse profundamente bajo la vigilancia del doctor Ferguson. El miércoles 23 de abril, a las 4 de la mañana, el Victoria zarpaba. El cielo estaba ceniciento, la noche abandonaba difícilmente las aguas del lago, envueltas totalmente en una densa niebla que un viento violento enseguida disipó. El Victoria se balanceó por espacio de algunos minutos y por fin remontó directamente hacia el norte. El doctor Ferguson palmoteó con alegría. «Estamos en el buen camino», exclamó. «Si hoy no vemos el Nilo, no lo veremos nunca. Amigos, o pasamos el Ecuador, entramos en nuestro hemisferio». «Oh», exclamó Joe. «¿Usted cree, señor, que el Ecuador pasa por aquí?». «Justo por aquí, muchacho». «Pues bien, con su permiso, me parece conveniente que sin pérdida de tiempo lo rociemos con un buen trago».
Estupendo, venga un trago de grog. Respondió el doctor Ferguson, riendo. Tienes una manera nada tonta de entender la cosmografía. Y así se celebró el paso de la línea a bordo del Victoria. Este avanzaba rápidamente. Se vislumbraba al oeste la costa baja y poco accidentada, y al fondo las mesetas más elevadas del Uganda y el Usoga. La velocidad del viento era excesiva. Casi 30 millas por hora. Las aguas del Nyanse, agitadas con fuerza, espumeaban como las olas del mar. El mar de fondo que se percibía le indicó al doctor que el lago era muy profundo. Durante aquella rápida travesía apenas vieron una o dos embarcaciones toscas. Este lago, dijo el doctor, es evidentemente, por su posición elevada, el depósito natural de los ríos de la parte oriental de África, dándole el cielo en lluvia lo que le quita en vapor a sus afluentes. Me parece indudable que el Nilo nace aquí. Lo veremos, replicó Kennedy. Hacia las 9 avistaron la costa oeste, que parecía desierta y poblada de árboles. El viento aumentó un poco hacia el este, y se pudo distinguir la otra orilla del lago. Esta se curvaba de manera que terminaba en un ángulo muy abierto, a 20-40 minutos de latitud septentrional. Altas montañas erguían sus áridos picos en aquel extremo del Nyanse, pero entre ellas una garganta profunda y sinuosa daba paso a un río que hervía con violencia. El doctor Ferguson, al tiempo que maniobraba el aeróstato, examinaba el terreno con ávida mirada. «Mirad», exclamó. «Mirad, amigos míos». Las narraciones de los árabes eran del todo exactas. Hablaban de un río por el cual desagua hacia el norte el lago Kerewe, y ese río existe, y nosotros seguimos su curso, y fluye con una rapidez comparable a nuestra propia velocidad. Y esa gota de agua que discurre bajo nuestros pies va indudablemente a confundirse con las olas del Mediterráneo. «Es el Nilo. Es el Nilo», repitió Kennedy, que se dejaba contagiar por el entusiasmo de Samuel Ferguson. «¡Viva el Nilo!», dijo Joe, que, cuando estaba alegre, vitoreaba gustoso cualquier cosa. Enormes rocas obstaculizaban en diversos puntos el curso de aquel misterioso río. El agua espumeaba, formaba rápidos y cataratas que confirmaban al doctor en sus previsiones. De las montañas circundantes partían numerosos torrentes, se podían contar a centenares. De la tierra se veía brotar delgados hilos de agua. Dispersos, que se cruzaban, se confundían, rivalizaban en velocidad y se precipitaban en aquel riachuelo que, después de absorberlos, se convertía en caudaloso río. «He aquí el Nilo», repitió el doctor con convicción. El origen de su nombre ha apasionado a los sabios no menos que el origen de sus aguas. Se lo ha hecho derivar del griego, del copto, del sánscrito, después de todo, es lo de menos, ya que finalmente ha tenido que revelar el secreto de su procedencia. «Pero, ¿cómo podremos estar seguros?», preguntó el cazador, «de que este río es el mismo que exploraron los viajeros del norte anteriormente». «Tendremos pruebas seguras, irrecusables, infalibles», respondió Ferguson, «si el viento sigue siéndonos propicio aunque no sea más que una hora». Las montañas se separaban, dando paso a numerosas aldeas y a campos cultivados de sésamo, durrad y caña de azúcar. Las tribus de aquellas comarcas se mostraban agitadas y hostiles. Presintiendo extranjeros, y no dioses, parecían más propensas a la cólera que a la adoración. Se diría que el hecho de dirigirse a las fuentes del Nilo significara usurparles algo. El Victoria tuvo que mantenerse fuera del alcance de los mosquetes. «Difícil será abordar aquí», dijo el escocés. «Peor para esos indígenas», replicó Joe. «Les privaremos del encanto de nuestra conversación». «Y sin embargo, es preciso que yo baje», respondió el doctor Ferguson, «aunque no sea más que un cuarto de hora. De otro modo, no puedo comprobar los resultados de nuestra exploración». «Es, pues, indispensable, Samuel?» «Tan indispensable que bajaremos aunque tengamos que andar a tiros». «No lo sentiría», respondió Kennedy, acariciando su carabina. «Dispuesto estoy a bordo, señor», dijo Joe, aprestándose al combate. «No será la primera vez», respondió el doctor, «que la ciencia haya tenido que empuñar las armas. A ellas se vio obligado a recurrir en las montañas de España un sabio francés cuando medía el meridiano terrestre. Mantén la calma, Samuel, y confía en tus dos guardaespaldas». «¿Bajamos ya, señor?» «Todavía no. Vamos a elevarnos un poco para conocer con exactitud la configuración del terreno».
El hidrógeno se dilató, y en menos de 10 minutos, el Victoria planeaba a una altura de 2.500 pies del suelo. Desde allí se distinguía una inextricable red de arroyos que el río cogía en su lecho. La mayor parte venían del oeste, atravesando fértiles campos y numerosas colinas. Nos hallamos a menos de 90 millas de Gondokoro, dijo el doctor, señalando el mapa, y a menos de 5 del punto alcanzado por los exploradores procedentes del norte. Acerquémonos a tierra con precaución. El Victoria descendió más de 2.000 pies. Ahora, amigos, preparaos para cualquier cosa. Lo estamos, respondieron Dick y Joe. Bien. Muy pronto, el Victoria avanzó siguiendo el lecho del río y apenas a 100 pies de este. En aquel punto, el Nilo medía 50 toesas, y en las aldeas de las orillas los indígenas se agitaban tumultuosamente. Al llegar al segundo grado, el río forma una cascada vertical de unos 10 pies de altura, por consiguiente, infranqueable. Aquí tenemos la cascada indicada por Debo-Uno, exclamó el doctor. El cauce del río se ensanchaba y estaba sembrado de numerosos islotes que Samuel Ferguson devoraba con la mirada, parecía buscar un punto de referencia que no encontraba. Unos negros se habían acercado en una barca hasta quedar situados debajo del globo. Kennedy les saludó con un disparo, y, aunque no hirió a ninguno, todos huyeron precipitadamente a la orilla. Buen viaje. Les deseo Joe. Si yo fuera quien estuviese en su pellejo, no volvería, me daría miedo un monstruo que lanza rayos a voluntad. De pronto, el doctor Ferguson cogió su anteojo y examinó la isla que había en medio del río. 4 árboles. Exclamó. Mirad allá abajo. En efecto, en su extremo se alzaban 4 árboles aislados. Es la isla de Bengá. Añadió. ¿Y qué? Preguntó Dick. Allí bajaremos, si Dios quiere. Pero parece habitada, señor Samuel. Joe tiene razón, si no me equivoco, hay un grupo de unos de que especificó el doctor Ferguson. Andrea Debo-Uno. La firma del viajero que más se ha acercado a las fuentes del Nilo. El hecho es irrebatible, Samuel. ¿Estás convencido ahora? No cabe duda, es el Nilo. El doctor miró por última vez aquellas preciosas iniciales, cuya forma y dimensiones copió exactamente. Y ahora, dijo, al globo. Rápido, porque veo algunos indígenas que se preparan para cruzar el río. Ya poco nos importa. Que el viento nos empuje hacia el norte durante algunas horas, llegaremos a Gondokoro y estrecharemos la mano de nuestros compatriotas. 10 minutos después, el Victoria se elevaba majestuosamente, en tanto que el doctor Ferguson, en señal de triunfo, desplegaba el pabellón con las armas de Inglaterra. Capítulo 19. El Nilo. La montaña temblorosa. Recuerdos de casa. Las narraciones de los árabes. Los Niam. Reflexiones sensatas de Joe. El Victoria da bordadas. Las ascensiones aerostáticas. Madame Blanchard, ¿cuál es nuestra dirección? Preguntó Kennedy a su amigo, que estaba consultando la brújula. Norte-noroeste. Entonces no es norte. No, Dick, y creo que nos resultará difícil llegar a Gondokoro. Lo siento, pero, en fin, hemos enlazado las exploraciones del este con las del norte, por consiguiente, no podemos quejarnos. El Victoria se alejaba poco a poco del Nilo. Quiero dirigir una última mirada, dijo el doctor, a esta altitud infranqueable que nunca han podido traspasar los más intrépidos viajeros. Ahí están esas intratables tribus que mencionan Peterick, de Arnaud, Miani y el joven viajero Lejean, a quien se deben los mejores trabajos sobre el Alto Nilo. ¿Quiere eso decir, preguntó Kennedy, que nuestros descubrimientos concuerdan con los presentimientos de la ciencia? Completamente. Las fuentes del Nilo Blanco, del Bahr el Abiad, están sumergidas en un lago que parece un mar, allí es donde el río nace. Sin lugar a dudas, la poesía saldrá perdiendo, pues. Gustaba atribuirle a este rey de los ríos un origen celestial. Los antiguos lo llamaron océano, y algunos creyeron que procedía directamente del sol. Pero es preciso ceder y aceptar de vez en cuando lo que la ciencia nos enseña. Quizá no haya sabios siempre, pero siempre habrá poetas. Aún se distinguen cataratas, dijo Joe. Son las cataratas de Maquedo,
a 3 grados de latitud. No hay nada más exacto. Qué lástima que no hayamos podido seguir por espacio de algunas horas el curso del Nilo. Y allá abajo, delante de nosotros, dijo el cazador, distingo la cima de una montaña. Es el monte Lowek, la montaña temblorosa de los árabes. Toda esta comarca ha sido explorada por Debounou, que la recorría bajo el nombre de Latif Effendi. Las tribus próximas al Nilo son enemigas unas de otras y tienden a exterminarse mutuamente. Imaginaos cuántos peligros habrá tenido que afrontar Debounou. El viento conducía al Victoria hacia el noroeste. Para evitar el monte Lowek, fue preciso buscar una corriente más inclinada. Amigos, dijo el doctor a sus 2 compañeros, ahora empezaremos verdaderamente nuestra travesía africana. Hasta hoy apenas hemos hecho más que seguir las huellas de nuestros predecesores. En lo sucesivo nos lanzaremos a lo desconocido. ¿Nos faltará valor? No, respondieron a un mismo tiempo Dick y Joe. Adelante, pues, y que el cielo nos proteja. A las 10 de la noche, sobrevolando hondonadas, bosques y aldeas dispersas, los viajeros llegaban a la vertiente de la montaña temblorosa, pasando por entre sus inhabitadas colinas. Aquel memorable día 23 de abril, en 15 horas de marcha habían recorrido, a impulsos de un viento fuerte, una distancia de más de 315 millas. Pero esta última parte del viaje les había dejado una impresión triste. Reinaba en la barquilla un silencio completo. ¿Estaba el doctor Ferguson reflexionando en sus descubrimientos? ¿Pensaban sus 2 compañeros en aquella travesía por regiones desconocidas? Algo de eso había, sin duda, mezclado con los más vivos recuerdos de Inglaterra y de los amigos lejanos. Joe era el único que daba muestras de una despreocupada filosofía, pareciéndole muy natural que la patria no estuviese allí estando en otra parte, pero respetó el silencio de Samuel Ferguson y de Dick Kennedy. A las 10 de la noche el Victoria fondeó, en un punto de la montaña temblorosa, los expedicionarios cenaron debidamente y se durmieron, quedando, como siempre, uno de ellos de guardia. Al día siguiente se despertaron más serenos. Hacía un tiempo delicioso y el viento era favorable, un almuerzo condimentado con los chistes de Joe acabó de devolver el buen humor a todos. La comarca que entonces recorrían confina con las montañas de la Luna y las del Darcer, y es casi tan extensa como toda Europa. Atravesamos, sin duda, dijo el doctor, la tierra que se ha dado en llamar Reino de Usoga. Algunos geógrafos afirman que en el centro de África hay una vasta depresión, un inmenso lago central. Veremos si tal teoría tiene algún viso de verdad. Pero, ¿cómo se ha podido hacer una suposición semejante?, preguntó Kennedy. Por las narraciones de los árabes. Los árabes son muy aficionados a los cuentos, tal vez demasiado. Algunos viajeros, al llegar a Cace o a los Grandes Lagos, vieron esclavos procedentes de las comarcas centrales y les pidieron noticias de su país. De este modo reunieron un legajo de documentos que les sirvieron de base para elaborar teorías. En el fondo de todo eso siempre hay algo cierto, pues ya hemos visto que no se equivocaban respecto al nacimiento del Nilo. En efecto, no se equivocaban, respondió Kennedy. Basándose en esos documentos se han trazado mapas, entre ellos el que tengo a la vista para que me sirva de guía y que me propongo rectificar en caso necesario. ¿Toda esta región está habitada?, preguntó Joe. Sin duda, y mal habitada, por cierto, respondió el doctor. Me lo figuraba. Estas tribus dispersas se hallan agrupadas bajo la denominación genérica de Niam Niam, y este nombre no es más que una onomatopeya tomada del ruido que produce la masticación. Perfectamente expresado, dijo Joe. Niam. Niam. Si tú, Joe, fueses la causa inmediata de esta onomatopeya, no te parecería tan perfecta. ¿Qué quiere decir, señor? Que estos pueblos tienen fama de antropófagos. ¿De veras? Y tan de veras. Se dijo también que estos indígenas estaban provistos de rabo, como la mayor parte de los cuadrúpedos, pero luego se reconoció que tal apéndice pertenecía a la piel de animal con que se vestían. Lástima. Un buen rabo va muy bien para espantar a los mosquitos. Es posible, Joe, pero debemos relegar eso del rabo a la categoría de las fábulas, como las cabezas de perro que el viajero Brunroyet atribuía a ciertos pueblos. ¿Cabezas de perro? Para aullar y hasta para ser antropófago no me parece del todo mal.
Lo que desgraciadamente no admite duda es la ferocidad de estos pueblos, muy ávidos de carne humana. Sentiría que probaran la mía, dijo Joe. ¿De veras? Dijo el cazador. ¿Cómo lo oye, señor Dick? Si estoy predestinado a ser comido en un momento de hambre, que sea en su provecho y en el de mi señor. Pero servir de pasto a esos salvajes. Me moriría de vergüenza. De acuerdo, Joe, dijo Kennedy. Contamos contigo si se da el caso. A su disposición, señores. Adivino la treta, replicó el doctor, lo que Joe quiere es que le tratemos a cuerpo de rey y lo engordemos tal vez. Respondió Joe. Los hombres somos tan egoístas. Por la tarde, una niebla caliente que rezumaba del sol cubrió el cielo, apenas permitía distinguir los objetos, por lo que, temiendo chocar contra algún pico imprevisto, el doctor, a eso de las 5, dispuso que se echase el ancla. No sobrevino ningún accidente durante la noche, pero la profunda oscuridad reclamó una vigilancia extrema. Al amanecer del día siguiente el monzón sopló con gran violencia, el viento penetraba con ímpetu en las cavidades del globo y agitaba violentamente el apéndice por el que entraban los tubos de dilatación. Fue necesario sujetar los tubos con cuerdas, operación que Joe practicó muy hábilmente. Al mismo tiempo, se aseguró de que el orificio del globo permanecía herméticamente cerrado. La importancia que eso tiene para nosotros, dijo el doctor Ferguson, es doble. En primer lugar, evitamos la pérdida de un gas precioso, y en segundo lugar, no dejamos a nuestro alrededor un reguero inflamable, al cual tarde o temprano prenderíamos fuego. Lo cual sería un incidente fastidioso, dijo Joe. Si tal sucediese, ¿caeríamos despeñados? Preguntó Dick. No. El gas ardería gradualmente y nosotros bajaríamos poco a poco. De este accidente fue víctima Madame Blancard, aeronauta francesa que prendió fuego su globo disparando cohetes desde la barquilla. No cayó precipitada, y seguramente no habría muerto si no hubiese tenido la desgracia de que su barquilla chocase contra una chimenea, desde la cual cayó al suelo. Esperemos que no, dijo el cazador. Hasta ahora nuestra travesía no me parece peligrosa, y no veo razón que nos impida llegar a nuestra meta. Ni yo tampoco, amigo Dick. Los accidentes han sido casi siempre causados por la imprudencia de los aeronautas o por la mala construcción de sus aparatos, y aún así, contándose por millares las ascensiones aerostáticas, no se consignan más que 20 accidentes que hayan ocasionado la muerte. En general, el momento de tomar tierra y el de empezar la ascensión son los más peligrosos, y durante ellos no debemos omitir precaución alguna. Ha llegado la hora de almorzar, dijo Joe. Tendremos que contentarnos con carne en conserva y café, hasta que al señor Kennedy se le presente la ocasión de regalarnos con una buena ración de venado. Capítulo 20. La botella celeste. La higuera palmera. Los Mammoth Trees. El árbol de la guerra. El tiro alado. Combate entre dos tribus. Carnicería. Intervención divina. El viento arreció horriblemente y perdió su regularidad. El Victoria bordeaba incesantemente, mirando tan pronto al norte como al sur, sin poder tomar ningún rumbo determinado. Nos movemos mucho y avanzamos poco, dijo Kennedy, observando las frecuentes oscilaciones de la aguja imantada. El Victoria se mueve a una velocidad que no baja de 30 leguas por hora, dijo Samuel Ferguson. Asomaos y veréis cuán rápidamente desaparece el campo bajo nuestros pies. Mirad. Aquel bosque parece que se precipita contra nosotros. El bosque se ha convertido ya en un raso, respondió el cazador. Y el raso en una aldea, añadió Joe unos instantes después. ¿Qué caras de negros se ven tan embobadas? Es muy natural, respondió el doctor. En Francia, los campesinos, al aparecer los primeros globos, hicieron a estos fuego tomándolos por monstruos aéreos, por consiguiente, bien se puede permitir a un negro de Sudán manifestar su asombro. Señor, con su permiso voy a echarles una botella vacía, dijo Joe, mientras el Victoria pasaba a unos 100 pies de una aldea. Si la botella llega entera, la adorarán, si se hace pedazos, cada uno de ellos se convertirá en un talismán prodigioso. Y sin más, tiró una botella, que al llegar al suelo se hizo añicos, como era natural, y los indígenas se metieron precipitadamente en sus chozas lanzando horribles gritos. Un poco más adelante Kennedy exclamó, «Mirad qué árbol más extraño. Por arriba es de una especie y por abajo de otra. Esta sí que es buena».
Dijo Joe. En este país nacen los árboles unos sobre otros. Es pura y simplemente un tronco de higuera, explicó el doctor, sobre el cual ha caído un poco de tierra vegetal. El viento ha llevado hasta allí una semilla de palmera, y ésta ha crecido igual que en pleno campo. Es un buen procedimiento, dijo Joe, que pienso introducir en Inglaterra. Con él mejorarán mucho los parques de Londres y se multiplicarán considerablemente los árboles fruta. Los huertos se extenderán a lo alto, lo que será una gran ventaja para los propietarios de pequeños terrenos. En aquel momento fue preciso elevar el Victoria para salvar un bosque de seculares banianos de más de 300 pies de altura. «Magníficos árboles», exclamó Kennedy. «No he visto nada tan hermoso como el aspecto de esos venerables bosques. Míralos, Samuel. La altura de esos banianos es verdaderamente maravillosa, amigo Dick, y sin embargo, no tendría nada de excepcional en los bosques del Nuevo Mundo». «¿Cómo? ¿Hay árboles aún más altos?» «Sin duda los hay entre los conocidos como Mammoth Trees. En California se encontró un cedro de 400 pies de altura, es decir, más alto que la Torre del Parlamento y que la Gran Pirámide de Egipto. La base tenía 120 pies de circunferencia, y por las capas concéntricas de su madera pudo calcularse que tenía más de 4000 años. No era, pues, extraño que estuviese tan crecidito. En 4000 años da tiempo a dar un buen estirón. Pero, durante la anécdota del doctor y la respuesta de Joe, el bosque había dado paso a un grupo de chozas dispuestas circularmente alrededor de un plaza. En su centro se levantaba un único árbol que hizo exclamar a Joe, pues si éste lleva 4000 años dando semejantes flores, no me parece algo digno de elogio. Y señalaba un sicomoro gigantesco, cuyo tronco desaparecía enteramente bajo un montón de huesos humanos. Las flores a que se refería Joe eran cabezas recién cortadas, clavadas en la corteza con puñales. «El árbol de guerra de los caníbales», dijo el doctor. «Los indios arrancan el cuero cabelludo, y los africanos toda la cabeza». «Claro, eso depende de la moda de cada país», dijo Joe. La aldea de las cabezas sangrientas desapareció en el horizonte, y se presentó entonces otro espectáculo no menos repugnante: cadáveres medio devorados, esqueletos carcomidos y miembros humanos desparramados, dejados para pasto de hienas y chacales. Son, sin duda, cuerpos de criminales. Al igual que en Abisinia, los dejan a merced de los animales carniceros, que los devoran después de haberlos despedazado. «No es mucho más cruel que la horca», dijo el escocés. «Tan solo más asqueroso». «En las regiones del sur de África», repuso el doctor, «se encierra a los criminales en su propia choza, con su ganado y algunas veces con toda su familia, y les prenden fuego. Eso es, sin duda, una crueldad, pero convengo con Kennedy en que la horca no es menos bárbara». Joe, con la excelente vista de que tan buen uso sabía hacer, distinguió en el horizonte algunas bandadas de aves de rapiña. «Son águilas», exclamó Kennedy, tras haberlas reconocido con su anteojo. «Unos magníficos pájaros, cuyo vuelo es tan rápido como el nuestro. Líbrenos el cielo de sus ataques», dijo el doctor. «Para los que viajamos por el aire, son más terribles que las fieras y las tribus salvajes». «Bah», respondió el cazador. «Con unos cuantos tiros las ahuyentaríamos. Prefiero, amigo Dick, no tener que recurrir a tu habilidad. El tafetán del globo no resistiría sus picotazos. Afortunadamente, me parece que nuestra máquina, lejos de atraerlas, las asusta». «Se me ocurre una idea», intervino Joe. «Hoy estoy en vena, y a cada instante brota de mi cerebro una nueva. Si pudiésemos formar un tiro de águilas vivas y engancharlas al globo, nos arrastrarían por los aires». «El método ha sido propuesto en serio», respondió el doctor, «pero me parece poco practicable con animales tan ariscos por naturaleza». «Las adiestraríamos», repuso Joe. «En lugar de ponerles bocado, las guiaríamos por medio de unas anteojeras que les tapasen los ojos. Tapando uno de los dos, según cuál fuese éste, irían a derecha o a izquierda, y tapando los dos se detendrían. Permíteme, Joe, preferir un viento favorable a tus águilas de tiro. Su manutención resulta más barata, y es más seguro». «Se lo permito, señor, pero no echo la idea en saco roto». Era mediodía. Capítulo 21. Rumores extraños. Un ataque nocturno. Kennedy y Joe en el árbol, 2 disparos. «A mí. A mí».
Respuesta en francés. La mañana. El misionero. El plan de salvación oscurecía con gran rapidez. El doctor, sin poder reconocer el terreno, había enganchado el globo a un árbol muy alto, del cual distinguía a duras penas confusas formas. Empezó su guardia a las 9, como tenía por costumbre, y Dick le relevó a las 12. Vigilancia, Dick, mucha vigilancia. Recomendó el doctor. ¿Hay alguna novedad? No, pero no puedo asegurar de una manera positiva dónde nos ha traído el viento, y creo haber oído debajo de nosotros vagos rumores. Un exceso de prudencia no resultará perjudicial. Habrás oído los gritos de algunas fieras. No, me ha parecido otra cosa. En fin, veremos, a la menor alarma no dejes de despertarnos. Duerme tranquilo. El doctor, después de haber escuchado de nuevo con la mayor atención, sin oír nada de particular, se echó sobre su manta y no tardó en dormirse. El cielo estaba cubierto de densas nubes, pero ni un soplo de aire turbaba la tranquilidad de la atmósfera. El Victoria, sujeto con una sola ancla, no experimentaba oscilación alguna. Kennedy, acodado en la barquilla de manera que le permitiese vigilar el soplete, consideraba aquella oscura calma. Interrogaba el horizonte, y, como suele sucederles a quienes poseen un espíritu inquieto o previsor, de vez en cuando su mirada creía distinguir vagos resplandores. Hasta hubo un momento en que creyó percibir uno muy claramente a 200 pasos de distancia, pero no fue más que un destello, tras el cual no volvió a ver nada. Era, sin duda, una de esas sensaciones luminosas que el aparato de la visión se forja en las oscuridades profundas. Kennedy se tranquilizó y volvió a abismarse en su contemplación indecisa, cuando hendió los aires un agudo silbido. ¿Era el grito de un animal, de algún pájaro nocturno? ¿Salía de labios humanos? Kennedy, comprendiendo la gravedad de la situación, estuvo a punto de despertar a sus compañeros, pero como, fueren hombres o animales, no estaban a su alcance, se limitó a comprobar que sus armas estaban cargadas, y con un anteojo de noche, abismó su mirada en el espacio. Creyó vislumbrar debajo de la barquilla ciertas formas vagas que se deslizaban cuidadosamente hacia el árbol y, al pálido resplandor de un rayo de luna que se filtró como un relámpago entre dos nubes, reconoció claramente a un grupo de individuos que se agitaban en la sombra. Recordó entonces la aventura de los cinocéfalos y tocó con la mano al doctor en el hombro. El doctor se despertó inmediatamente. Silencio, dijo Kennedy, hablemos en voz baja. ¿Ocurre algo? Sí, despertemos a Joe. En cuanto Joe se levantó, el cazador refirió lo que había visto. ¿Otra vez los malditos monos? Dijo Joe. Es posible, pero debemos tomar precauciones. Joe y yo, dijo Kennedy, bajaremos al árbol por la escala. Y entretanto, respondió el doctor, yo tomaré mis medidas para poder ascender rápidamente. De acuerdo. Bajemos, dijo Joe. No hagáis uso de las armas más que en último extremo, es inútil revelar nuestra presencia en estos parajes. Dick y Joe contestaron con un ademán. Se deslizaron sin ruido hacia el árbol y se colocaron en la horquilla formada por las dos gruesas ramas donde el ancla había clavado sus uñas. Llevaban unos minutos escuchando, sin moverse y casi sin respirar, entre el follaje, cuando se produjo como un roce en la corteza y Joe asió la mano del escocés. ¿Oye? Sí, se acerca. ¿Será una serpiente? El silbido que ha oído, no. Tenía algo de humano. Prefiero que sean salvajes. Los reptiles me repugnan. El ruido aumenta, repuso Kennedy poco después. Sí. Algo sube, alguno trepa. Vigila este lado, yo me encargo del otro. Bien. Se hallaban aislados en la cima de una robusta rama que arrancaba verticalmente del centro del baobab, que parecía el solo todo un bosque. La oscuridad, aumentada por el espeso follaje, era profunda. Sin embargo, Joe, indicando a Kennedy la parte inferior del árbol, le dijo al oído, negros. Algunas palabras pronunciadas en voz baja llegaron a los dos viajeros. Joe se preparó para disparar. Aguarda, dijo Kennedy. Unos salvajes, en efecto, se habían encaramado por el baobab, brotaban de todas partes, subiendo por las ramas como reptiles, con lentitud, pero con aplomo, les denunciaban las emanaciones de sus cuerpos, frotados con una grasa infecta. No tardaron en aparecer dos cabezas ante Kennedy y Joe,
justo a la altura de la rama que ocupaban. «Atención», dijo Kennedy. «Fuego». La doble detonación retumbó como un trueno y se extinguió entre gritos de dolor. En un momento, toda la horda había desaparecido. Pero en medio de los aullidos había sonado un grito extraño, inesperado, imposible. De una boca humana salieron estas palabras pronunciadas en francés: «A mí. A mí». Kennedy y Joe, atónitos, volvieron a la barquilla a toda prisa. «¿Habéis oído?», les preguntó el doctor. «Perfectamente. Un francés en manos de esos bárbaros. ¿Un viajero? ¿Un misionero tal vez?». «Pobrecillo», exclamó el cazador. «Lo están martirizando». El doctor procuraba en vano ocultar su emoción. «No hay duda», dijo. «Un desdichado francés ha caído en manos de esos salvajes. Pero nosotros no partiremos sin haber hecho todo lo posible por salvarle. Al oír nuestros disparos, habrá pensado en un auxilio inesperado, en una intervención providencial. No defraudaremos su última esperanza». «¿No es este vuestro parecer?». «No puede ser otro, Samuel, y dispuestos estamos a obedecerte. En tal caso, idearemos un plan y apenas amanezca intentaremos liberarlo». «Pero, ¿cómo lo separaremos de esos miserables negros?», preguntó Kennedy. «Es evidente», dijo el doctor, «por la manera que han tenido de huir, que no conocen las armas de fuego. Debemos, pues, aprovecharnos de su terror, pero es preciso aguardar la madrugada para obrar, y urdir nuestro plan de salvamento según la disposición de los lugares. El desdichado no debe de estar lejos», dijo Joe, «porque, a mí. A mí», repitió la voz, más debilitada. «Los muy bárbaros», exclamó Joe, conmovido. «¿Y si lo matan esta noche?». «¿Oyes, Samuel?», repuso Kennedy, cogiendo la mano del doctor. «¿Y si lo matan esta noche?». «No es probable, amigos, los pueblos salvajes dan muerte a sus prisioneros durante el día, necesitan la luz del sol». «¿Y si aprovechara las tinieblas de la noche?», dijo el escocés, «para llegar hasta ese desdichado?». «Le acompaño, señor Dick». «Deteneos, amigos, deteneos. Vuestra resolución honra vuestro corazón y vuestro valor, pero nos pondría en peligro a todos y acabaría de agravar la situación del que queremos salvar». «¿Por qué?», replicó Kennedy. «Los salvajes están amedrentados y dispersos. No volverán. Dick, te lo suplico, obedéceme, mi objetivo es la salvación de todos. Si por casualidad te dejase sorprender, estaría todo perdido». «Pero, ese infortunado, ¿qué aguarda? ¿Qué espera?». Ninguna voz responde a su voz, nadie le socorre, debe de creer que le han engañado sus sentidos, que no ha oído nada, se le puede tranquilizar», dijo el doctor Ferguson. Y en pie, en medio de la oscuridad, formando con las manos una bocina, gritó con fuerza en la lengua del extranjero: «Quienquiera que sea, tenga confianza. 3 amigos velan por usted». Le respondió un aullido terrible, que sin duda ahogó la respuesta del prisionero. «Le degüellan, le van a degollar», exclamó Kennedy. «Nuestra intervención no habrá servido más que para acelerar la hora del suplicio. Es preciso actuar». «Pero, ¿cómo, Dick? ¿Qué pretendes hacer en medio de esta oscuridad?». «Oh, si fuese de día», exclamó Joe. «¿Y qué harías si fuese de día?», preguntó el doctor, en un tono singular. «Nada más sencillo, Samuel», respondió el cazador. «Bajaría a tierra y dispersaría a tiros a esa chusma». «¿Y tú, Joe?», preguntó Ferguson. «Yo, señor, obraría más prudentemente, haciendo llegar un aviso al prisionero para que huyera en una dirección convenida». «¿Y cómo harías llegar el aviso?». «Por medio de esta flecha que he cogido al vuelo, a la cual ataría una nota o simplemente hablándole en voz alta, puesto que los negros no comprenden nuestro idioma. Vuestros planes, amigos míos, son impracticables. La mayor dificultad para ese infortunado sería escaparse, admitiendo que llegase a burlar la vigilancia de sus verdugos. En cuanto a ti, Dick, con mucha audacia y valiéndote del terror ocasionado por nuestras armas de fuego,
tal vez tuvieras éxito, pero si tu proyecto fracasase estarías perdido y tendríamos que salvar a 2 personas en lugar de a una. No. Es preciso que todas las bazas estén a nuestro favor y actuar de otra manera. Pero inmediatamente, replicó el cazador. Tal vez. Respondió Samuel, insistiendo en esa palabra. Señor, ¿sería capaz de disipar estas tinieblas? ¿Quién sabe, Joe? Ah. Si hiciera una cosa semejante, le proclamaría el primer sabio del mundo. El doctor permaneció algunos instantes silencioso y reflexivo. Sus 2 compañeros le miraban con ansiedad, sobreexcitados por aquella situación extraordinaria. Ferguson no tardó en volver a tomar la palabra. He aquí mi plan, dijo. Nos quedan 200 libras de lastre, puesto que están aún intactos los sacos que hemos traído. Supongamos que el prisionero, extenuado evidentemente por los padecimientos, pesa tanto como cualquiera de nosotros, todavía nos quedarán unas 60 libras para arrojar con objeto de subir más rápidamente. ¿Cómo piensas, pues, maniobrar? Preguntó Kennedy. Voy a decírtelo, Dick. Sin duda admitirás que si recojo al prisionero y me desprendo de una cantidad de lastre igual a su peso, no habré turbado en lo más mínimo el equilibrio del globo, pero entonces, si quiero realizar una ascensión rápida para ponerme fuera del alcance de esa tribu de negros, tendré que recurrir a medios más enérgicos que el soplete. Pues bien. Precipitando el lastre excedente en el momento requerido, estoy seguro de subir con mucha rapidez. Es evidente. Sí, pero hay un pequeño inconveniente. Después, para bajar, tendré que perder una cantidad de gas proporcional al exceso de lastre de que me haya desprendido. Ese gas no tiene precio, pero no se puede lamentar su pérdida cuando se trata de la salvación de un ser humano. Tienes razón, Samuel, debemos sacrificarlo todo por salvarle. Actuemos, pues, y tengamos los sacos preparados en la barquilla de modo que podamos arrojarlos todos a un mismo tiempo. Pero, esta oscuridad oculta nuestros preparativos y no se disipará hasta que estén terminados. Procurad tener todas las armas al alcance de la mano. Tal vez sea preciso hacer fuego, para lo cual disponemos de una bala en la carabina, 4 en las 2 escopetas y 12 en los 2 revólveres, en total, 17, que pueden dispararse en un cuarto de minuto. Aunque quizá no tengamos que armar tanto escándalo. ¿Preparados? Preparados, respondió Joe. En efecto, los sacos estaban a punto, y las armas cargadas. Bien, dijo el doctor. Estad muy alerta. Joe queda encargado de arrojar el lastre, y Dick de apoderarse de prisionero, pero que no se haga nada hasta que yo dé la orden. Joe, ve ahora a desenganchar el ancla y vuelve enseguida a la barquilla. Joe se deslizó por el cable y reapareció a los pocos instantes. El Victoria, en libertad, flotaba en el aire, casi inmóvil. Durante este tiempo el doctor se aseguró de que había una cantidad suficiente de gas en la caja de mezcla para alimentar, en caso necesario, el soplete sin necesidad de recurrir durante algún tiempo a la acción de la pila de Bunsen. Quitó los 2 hilos conductores perfectamente aislados que servían para descomponer el agua, luego, tras registrar su bolsa de viaje, sacó de ella 2 pedazos de carbón terminados en punta y los fijó en el extremo de cada hilo. Sus 2 amigos le miraban sin comprender lo que hacía, pero callaban. Cuando el doctor hubo terminado su trabajo, se colocó en pie en medio de la barquilla, cogió un carbón en cada mano y acercó una punta a la otra. De repente, un resplandor intenso y deslumbrador, que no podían resistir los ojos, se produjo entre las 2 puntas de carbón, y un haz inmenso de luz eléctrica disipó la oscuridad de la noche. ¡Oh, señor!, exclamó Joe. Silencio, ordenó el doctor. Capítulo 22. El haz de luz. El misionero. Rapto en un rayo de luz. El sacerdote lazarista. Poca esperanza. Cuidados del doctor. Una vida de abnegación. Paso de un volcán. Ferguson dirigió a varios puntos del espacio su poderoso rayo de luz y lo detuvo en un lugar de donde partían gritos de asombro. Sus compañeros lanzaron hacia allí una ansiosa mirada. El baobab sobre el cual el Victoria se mantenía casi inmóvil, se hallaba en el centro de un raso. Entre campos de sésamo y de caña de azúcar, unas 50 chozas, bajas y cónicas, alrededor de las cuales hormigueaba una numerosa tribú. A 100 pies debajo del globo descollaba un poste, junto al cual yacía una criatura humana, un joven de apenas 30 años,
con largos cabellos negros, medio desnudo, flaco, ensangrentado, cubierto de heridas y con la cabeza inclinada sobre el pecho, como Cristo crucificado. Algunos cabellos más cortos en la coronilla indicaban aún la existencia de una tonsura casi desaparecida. «Un misionero. Un sacerdote», exclamó Joe. «Pobre desdichado», respondió el cazador. «Lo salvaremos, Dick», dijo el doctor. «Lo salvaremos». Aquella caterva de negros, al ver el globo, semejante a una enorme cometa con una cola de deslumbradora luz, experimentó, como era natural, un sobresalto indescriptible. Al oír sus gritos, el prisionero levantó la cabeza. Brilló rápidamente en sus ojos la luz de la esperanza, y, sin comprender lo que pasaba, tendió los brazos hacia sus inesperados libertadores. «Vive, vive», exclamó Ferguson. «Loado sea Dios. Esos salvajes se hallan abismados en un magnífico espanto. Los salvaremos. ¿Estáis preparados, amigos?» «Sí, Samuel». «Joe, apaga el soplete». La orden del doctor fue ejecutada. Un vientecillo casi imperceptible empujaba suavemente al Victoria encima del prisionero, al mismo tiempo que, con la contracción del gas, descendía insensiblemente. Quedó flotando en medio de las luminosas ondas por espacio de 10 minutos. Ferguson envolvió a la muchedumbre en el haz centelleante que proyectaba a trechos manchas de luz, muy rápidas y vivas. La tribu, bajo el dominio de un indescriptible terror, desapareció poco a poco en el fondo de las chozas, sin quedar ningún negro alrededor del poste. El doctor había acertado al contar con la aparición fantástica del Victoria, que proyectaba rayos de sol en aquella intensa oscuridad. La barquilla se acercó a tierra. Algunos negros, sin embargo, más audaces que los otros y comprendiendo que se les escapaba su víctima, aparecieron de nuevo lanzando espantosos gritos. Kennedy cogió su escopeta, pero el doctor no quiso que la disparase el sacerdote, de rodillas, sin fuerzas ya para tenerse en pie, ni siquiera estaba atado al poste, pues su debilidad hacía innecesarias las cuerdas. En el momento en que la barquilla llegó cerca del suelo, el cazador, soltando su arma, tomó al sacerdote en brazos y lo subió al globo, al mismo tiempo Joe arrojaba, todas a la vez, las 200 libras de lastre. El doctor contaba con subir rápidamente, pero, contra todas sus previsiones, el globo, después de haberse elevado unos 4 pies, permaneció inmóvil. «¿Quién nos sujeta?», exclamó con acento de terror. Algunos salvajes acudían lanzando feroces aullidos. «¡Oh!», exclamó Joe, asomándose. «Uno de esos malditos negros se ha colgado a la barquilla». «Di. Di», exclamó el doctor. «La caja del agua». Dick comprendió la intención de su amigo, y levantando una de las cajas de agua, que pesaba más de 100 libras, la arrojó por la borda. El Victoria, descargado de aquel lastre, subió bruscamente 300 pies en medio de los rugidos de la tribu, cuyo prisionero se vadía envuelto en una luz resplandeciente. «¡Hurra!», gritaron los dos compañeros del doctor. El globo dio de repente un nuevo salto, que le hizo alcanzar una altura de más de 1000 pies. «¿Qué sucede?», preguntó Kennedy, a punto de perder el equilibrio. «Nada. Es ese pícaro, que se ha desasido de la barquilla», respondió tranquilamente Samuel Ferguson. Y Joe, asomándose rápidamente, pudo aún distinguir al salvaje girar en el espacio con los brazos extendidos, y estrellarse al llegar a tierra. El doctor separó entonces los dos hilos eléctricos, y todo quedó abismado en una oscuridad profunda. Era la 1 de la noche. El francés, que se había desmayado, abrió por fin los ojos. «Está usted a salvo», le dijo el doctor. «A salvo», repitió él en inglés, con una melancólica sonrisa. «¿A salvo de una muerte cruel?». «Les doy las gracias, hermanos, pero tengo los días contados, contadas las horas. Me queda muy poco tiempo de vida». Y el misionero, exhausto, cayó en una especie de sopor. «Se muere», exclamó Dick. «No, no», respondió Ferguson, inclinándose sobre él, «pero está muy débil. Acostémosle bajo la tienda». Y, con gran suavidad, tendieron sobre las mantas aquel pobre cuerpo demacrado, cubierto de cicatrices y heridas de las que aún brotaba sangre, aquel cuerpo en que el hierro y el fuego habían dejado muchas y muy dolorosas huellas.
El doctor convirtió un pañuelo en hilas, que aplicó sobre las llagas después de haberlas lavado con la delicadeza de un diestro médico, luego tomó de su botiquín un estimulante y vertió algunas gotas en los labios del sacerdote. Este abrió con dificultad la boca y apenas tuvo fuerzas para decir gracias. Gracias. El doctor comprendió que el enfermo necesitaba descansar, por lo que corrió las cortinas de la tienda y volvió a tomar la dirección del globo. Teniendo en cuenta el peso del nuevo huésped, el globo había sido liberado de casi 180 libras de lastre, y por consiguiente, se mantenía sin ayuda del soplete. Al rayar el día, una corriente lo impelió con suavidad hacia el oeste-noroeste. Ferguson fue a examinar al sacerdote aletargado. «Ojalá podamos conservar la vida de este compañero que el cielo nos ha enviado», exclamó el cazador. «¿Tienes alguna esperanza?» «Sí, Di. A base de cuidados y con este aire tan puro, cuanto ha sufrido el infeliz», dijo Joe, muy conmovido. «¿Saben que ha cometido empresas más atrevidas que las nuestras, viniendo solo a visitar estos pueblos?» «¿Quién lo duda?», repuso el cazador. Durante todo el día, no quiso el doctor que se interrumpiese el sueño del enfermo, a pesar de que aquel sueño era un largo sopor, entrecortado por quejidos que no dejaban de inspirar a Ferguson serias inquietudes. Al llegar la noche, el Victoria permanecía estacionario en medio de la oscuridad, y en tanto que Joe y Kennedy se relevaban junto al enfermo, Ferguson velaba por la seguridad de todos. Al día siguiente por la mañana, el Victoria había derivado algo hacia el oeste. El día se anunciaba puro y magnífico. El enfermo pudo llamar a sus nuevos amigos con una voz más clara. Estos levantaron las cortinas de la tienda, y el sacerdote aspiró con placer el aire fresco de la mañana. «¿Cómo se encuentra?», le preguntó Ferguson. «Mejor, creo», respondió él. «Pero, mis buenos amigos, no les he visto más que como las imágenes que aparecen en un sueño. Apenas soy consciente de lo que ha pasado. Díganme sus nombres para que no los olvide en mis últimas oraciones». «Somos viajeros ingleses», respondió Samuel. «Intentamos atravesar África en globo, y durante nuestra travesía hemos tenido la suerte de salvarle». «La ciencia tiene sus héroes», dijo el misionero. «Pero la religión tiene sus mártires», respondió el escocés. «¿Es usted misionero?», preguntó el doctor. «Soy un sacerdote de la misión de los lazaristas. El cielo les ha enviado, loado sea Dios. El sacrificio de mi vida estaba hecho. Pero, ustedes vienen de Europa. Háblenme de Europa. Háblenme de Francia. No he recibido en 5 años ni una sola noticia». «5 años solo entre esos salvajes», exclamó Kennedy. «Son almas que hay que rescatar», dijo el joven sacerdote. «Hermanos ignorantes y bárbaros a quienes solo la religión puede civilizar e instruir». Samuel Ferguson, para complacer al misionero, le habló mucho de Francia. Este le escuchaba con atención, y las lágrimas humedecían sus ojos. El desdichado joven estrechaba sucesivamente las manos de Kennedy y las de Joe entre las suyas, ardientes a causa de la fiebre. El doctor le preparó algunas tazas de té, que bebió con fruición. Entonces se sintió con fuerzas para incorporarse un poco y sonreír, viéndose mecido en un cielo tan puro. «Son audaces viajeros», dijo, «y el éxito coronará su atrevida empresa, volverán a ver a sus parientes y amigos, regresarán a su patria». Pero la debilidad del joven sacerdote aumentó tanto que fue preciso acostarlo de nuevo. Una postración que duró algunas horas le tuvo como muerto entre las manos de Ferguson, el cual se sentía profundamente conmovido. Veía que aquella existencia se extinguía. ¿Tan pronto iba a perder a la víctima que habían arrancado del suplicio? Curó de nuevo las horribles úlceras del mártir y sacrificó la mayor parte de su provisión de agua para refrescar sus ardientes miembros. Le dedicó la atención más tierna e inteligente. El enfermo renacía poco a poco entre sus brazos, y recobraba el sentimiento, ya que no la vida. El doctor sorprendió su historia entre sus palabras entrecortadas. «Hable su lengua materna», le había dicho. «Le fatigará menos y yo la comprendo perfectamente». El misionero era un humilde joven bretón, nacido en la aldea de Aradón, en pleno Morbihan. Emprendió por vocación la carrera eclesiástica, pero a esa vida de abnegación quiso añadir una vida de peligro, para lo cual ingresó en la orden de misioneros fundada por el glorioso San Vicente de Paúl. A los 20 años pasó de su país a las playas inhospitalarias de África.
y desde allí, poco a poco, superando obstáculos, desafiando privaciones, andando y orando, avanzó hasta el seno de las tribus que pueblan los afluentes del Nilo superior. Por espacio de 2 años fue rechazada su religión, desconocido su celo, despreciada su caridad. Cayó prisionero de una de las más crueles tribus de Nyambara, que le trató de una manera horrible. Él, sin embargo, seguía enseñando, instruyendo, orando. Derrotada aquella tribu en uno de sus frecuentes combates con otras igualmente crueles, el misionero fue dado por muerto y abandonado. Entonces, en lugar de volver sobre sus pasos, continuó su peregrinación evangélica. Durante una temporada le tuvieron por loco, y aquella fue la más tranquila de su vida. Se familiarizó con los idiomas de aquellas comarcas y siguió catequizando. Recorrió aquellas bárbaras regiones durante 2 años más, empujado por esa fuerza sobrehumana que viene de Dios. 1 año hacía que su celo evangélico le había llevado a una tribu de Nyam Nyam llamada Barafri, que es una de las más salvajes. La inesperada muerte de su jefe, acaecida hacía unos días, le había sido achacada a él, por lo que se decidió inmolarlo. 40 horas hacía que duraba su suplicio, que, como el doctor había supuesto, debía terminar con la muerte al día siguiente a las 12. Cuando oyó las detonaciones de las armas de fuego, sintió reaccionar en él el instinto de conservación y gritó, «¡A mí! ¡A mí!». Y creyó soñar cuando una voz venida de lo alto le dirigió palabras de consuelo. «No siento morir», añadió. «Mi vida es de Dios, y Dios dispone de ella». «Espere», le respondió el doctor, «estamos a su lado y le salvaremos de la muerte igual que le hemos liberado del suplicio». «No pido tanto al cielo», respondió el sacerdote, resignado. «Bendito sea Dios por haberme concedido, antes de morir, la dicha de apretar manos amigas y oír la lengua de mi país». El misionero se sintió desfallecer nuevamente, y el día transcurrió entre la esperanza y la zozobra. Kennedy estaba muy conmovido, y Joe volvía la cabeza para ocultar sus lágrimas. El Victoria avanzaba poco, y el viento parecía acunar su preciosa carga. A la caída de la tarde, Joe distinguió hacia el oeste un resplandor inmenso. Bajo latitudes más elevadas se hubiera tomado aquel resplandor por una aurora boreal. El cielo parecía una hoguera. El doctor examinó con atención el fenómeno. «No puede ser más que un volcán en actividad», dijo. «Pues el viento nos lleva hacia él», replicó Kennedy. «Tranquilízate. Pasaremos a una altura considerable».